Rodney Collin. La teoría de la influencia celeste. Capítulo 19. El ciclo del sexo. 1. Fases masculina y femenina de Urano. El estudio del largo ciclo que afecta al sexo es de interés especial porque nos ayuda a comprender mejor la manera general como actúan todos los ciclos semejantes. Pues con toda evidencia, el sexo se encuentra siempre presente en el hombre como principio dominante y en todos los países y en todas las edades es la fuerza motriz de la mayor parte de sus ocupaciones y propósitos. A pesar de esto, toma formas muy diferentes, se cubre por sí mismo con modas diversas. Ora es abierto e impúdico, ora es muy oculto y disfrazado. Más aún, estas fases alternan y siendo su período la mitad del ciclo de Urano, que es de 84 años, tenemos el eterno espectáculo de los abuelos serios, consternados por los nietos descarriados, o el de las solteronas pudorosas que se sonrojan ante viejos verdes. Siempre ha ocurrido así y así ocurrirá siempre. La actitud de una época hacia el sexo está indicada muy claramente por su literatura, su poesía, su arte y, sobre todo, por su vestido. Ejemplos innumerables de una completa conversión de actitud hacia el sexo y las mujeres en el transcurso de 40 años, pueden reunirse en esta forma. Un período de esta clase separa a las etéreas mujeres de Pinturicchio, inadvertidas tras sus cascadas de raso y brocados, de la sensual promiscuidad del Venus, Cúpido, tontería y tiempo, de Bronzino y la desnudez de moda de la escuela de Fontainebleau. Nuevamente, 40 años separan esto, de los austeros ángeles y vírgenes del Greco, mientras que los 40 años subsiguientes nos traen la carnal desnudez de Rubens. Estos ejemplos se refieren a la sexualidad de las mujeres, pero evidentemente, esto no abarca sino la mitad del tema. Y es interesante hacer notar que en los períodos intermedios, cuando las mujeres se representan, se ve florecer a los hombres en colores alegres y ropajes fantásticos o, cuando menos, posar ante el artista en actitudes vigorosas y excesivamente varoniles. Al mismo tiempo que las mujeres anémicas de Pinturicchio, tenemos una sexualidad casi cómica que adorna la mitad inferior de la indumentaria masculina. En la edad de los ángeles vestidos de cilicio del Greco, los caballeros de la Inglaterra de Isabel marchan en colores de oro, de rubí y de zafiro, realzados con holanes, cortes, calzones bordados y elaborada joyería. Períodos en los cuales las mujeres se desvisten, parecen alternar con períodos en los cuales los hombres se engalanan. Porque, ciertamente, son estas las tendencias fundamentales de la ostentación sexual, tal como se aplican a los diferentes sexos. De todo esto parece más correcto considerar el ciclo de 84 años de Urano, no tanto como una alternativa entre la sexualidad franca y la oculta, sino más bien como la alternativa entre una edad femenina y otra masculina. Si emprendemos ahora el estudio del planeta Urano en sí, encontramos un paralelo astronómico muy curioso para este estado de cosas. A diferencia de todos los demás planetas, cuyos ejes están más o menos en ángulos rectos con el plano del sistema solar y que, por tanto, presentan sus ecuadores principalmente al Sol y a sus compañeros, el eje de Urano está casi al ras del plano de su órbita. Esto significa, único entre los planetas, que presenta sus polos directamente y en torno al Sol y a la Tierra. Cada 84 años su polo positivo, iluminado por toda la radiación solar, brilla verticalmente sobre la Tierra, en tanto que su polo negativo queda oculto y en la oscuridad. En los períodos intermedios es el polo negativo el que refleja hacia nosotros tan directamente la luz solar y el positivo el que queda oscurecido en la dirección del espacio exterior. Si es cierto que los polos positivo y negativo de los planetas tienen alguna afinidad cósmica por la masculinidad y la feminidad en general, podemos comprender, entonces, por qué Urano, en razón de su movimiento único, es el planeta que gobierna la función sexual del hombre y, además, por qué el estímulo alternante de los dos sexos sobre la Tierra sigue el ritmo de 84 años que vemos claramente en la historia. Ambos sexos están siempre presentes y siempre con fuerza exactamente igual, como dos polos cualquiera.
Pero entre la humanidad, como en el caso de los polos de Urano, la luz de la moda brilla primero sobre uno y luego sobre otro, dejando invisible y eclipsado en cada fase al compañero. Ahora la feminidad está alumbrada. En 42 años la masculinidad estará en su cenit. Y en 84, nuevamente la feminidad. En tanto que en los años intermedios, dado que los dos polos de Urano comparten la luz solar, los dos sexos deben brillar durante un corto lapso con brillantez igual. Hemos tomado nuestras ilustraciones de la moda, porque esta es el espejo más claro de las ideas sexuales de la gente o de un periodo. El vestido es, por así decirlo, la expresión artística natural del sexo. Y el vestido de cada edad y de cada individuo, es una firma fiel de su sexualidad, sus sentimientos y sus ideas sobre el sexo. En esta forma cada uno sin excepción, expresan públicamente su yo sexual. Al mismo tiempo, la idea de periodos masculinos y femeninos alternativos, puede ser igualmente bien demostrada en cualquier campo del esfuerzo humano. La edad de Isabel, del despliegue masculino, es también la edad de los filibusteros, cuya extraña vida de piratas representa un aspecto muy definido de virilidad. Ciertamente que en cada edad existen aventureros semejantes, pero, en esta, en cierta forma fueron aceptados, estuvieron de moda y representaron un ideal sexual y social. Como vimos antes, el sexo puede combinarse con cada una de las demás funciones para producir interminable diversidad de expresión humana. Y, en la misma forma, estas dos fases del ciclo sexual de Urano pueden coincidir con cualquiera de los otros ciclos planetarios, produciendo toda idea y aptitud concebible en este respecto. Algunas veces los ciclos sexuales coincidirán con ciclos de guerra o crimen, con ondas resultantes de sadismo y rapiña. Por otra parte, en algunos países donde el tipo racial es de una casta sensual, como en la India o en Malaya, los ciclos sexuales pueden combinarse creadoramente con los ciclos espirituales. En este caso, el sexo se convierte en un misterio simbólico del poder creador del universo y en un camino hacia la experiencia mística y la unión con Dios. Aunque la idea es extraña para los tipos raciales más intelectuales y menos sensuales del occidente, la unión física puede usarse en ciertos periodos como un verdadero sacramento. Y que las intensas energías liberadas de este modo, se aumenten deliberadamente para desarrollar la conciencia. Encontramos claros indicios de tal enseñanza en la escultura de la civilización Kushan del siglo II en la India meridional. Y, otra vez, en los templos shivaitas del siglo VIII, los placeres místicos de un mundo superfísico están representados en las figuras de sensuales jovencitas para cuyo regocijo el adorador, representado como un hombrecillo, suspira a distancia. Otra vez más, en otras épocas entre los sufís persas, por ejemplo, un aspecto más emocional del sexo ha servido de insinuación y alegoría de la más alta posibilidad del hombre. Tales desarrollos solo parecen posibles durante la fase femenina del ciclo de Urano y, entonces, solo entre razas de tipo físico-sensual. En cualquier caso, estas posibilidades implican evidentemente gran comprensión, una emocionalidad muy especial y la absoluta purificación del sexo de la más leve mezcla de vergüenza o de violencia. Aparte del conocimiento secreto de la alta fisiología requerida por tales caminos, aun estas condiciones externas son prácticamente imposibles para los tipos occidentales, de educación occidental y habituados a las costumbres sociales del occidente. No obstante esto, muchos individuos, digamos por casualidad, alcanzan su más alto grado de conciencia en el sexo, y merced al sexo adquieren su primera intuición de su desarrollo potencial. 2. La psicología del sexo. Uno de los aspectos extraños en el ciclo de 84 años del sexo, gobernado por Urano, es su casi exacta correspondencia con la duración media de la vida humana. Significa que un hombre de larga existencia o, más significativamente, cualquier generación dada, muere en una atmósfera sexual análoga a aquella en que nació. En un capítulo ulterior, cuando tratemos de penetrar el misterio del amor y la muerte, o de la muerte y la concepción, comprenderemos que este hecho puede tener significado muy especial.
El mismo hecho implica, también, que en la flor de la vida, cuando es más plena la comprensión del sexo por el hombre o la mujer y es más profunda, él o ella viven en la atmósfera sexual opuesta a la de su nacimiento, es decir, en una atmósfera de estímulo máximo. Esto explica el hecho raramente admitido de que los sentimientos sexuales son muy a menudo más vigorosos y ricos a los 40 que a los 30. Entretanto, el estudio de varias modalidades sexuales en el pasado apenas podrá tener algo más que interés académico erótico para la gente común, que no tiene más alternativa que vivir en la atmósfera sexual de su propia época y adaptar su comprensión individual del sexo de aquella, en la mejor forma posible. Lo primero que debe comprenderse por ellos acerca del sexo es que debiera ser la función creadora más elevada, resultante de la armonización de todas las demás funciones, sea ya en la creación de niños, con la imagen física de sus padres, ya en la creación de las artes o simplemente en la creación del verdadero papel en la vida del individuo. Desafortunadamente, en mucha gente el sexo, lejos de armonizar las funciones, las obstruye, interfiere con ellas, les impide llevar adelante su tarea propia. Debe recordarse que la energía sexual es la energía más fina que normalmente se produce y conduce a través del cuerpo humano. Esto significa, también, que es la más volátil, la más difícil de almacenar o conservar bajo control. Como una reserva de gasolina, su presencia significa una fuente de inmenso poder y potencialidad y, también, un peligro constante de explosión catastrófica. En cualquier momento puede infiltrarse en el mecanismo de otras funciones y, como la gasolina al infiltrarse en el sistema calorífico en el interior de un almacén, dar lugar súbitamente a grandes incendios que en pocos segundos pueden destruir reservas largamente acumuladas de otros materiales y aún dañar la estructura fundamental del edificio. Empero, generalmente estas manifestaciones violentas y destructoras de energía sexual se derivan directa o indirectamente, de una actitud negativa hacia el sexo en general, es decir, la sospecha, el miedo, un sentido cínico, brutal u obsceno del sexo, porque esas actitudes negativas impiden que el sexo encuentre su expresión apropiada y natural y fuerzan su energía dentro de canales y funciones para las que es demasiado fuerte. Esto puede manifestarse en una actividad violenta, desmañada y sin sentido, que conduce con frecuencia al accidente físico y a la destrucción. O en llamaradas de ira apasionada, en amarga réplica nociva, en imaginación ardiente, en violentas denuncias de otros o en la imposición a los demás de tareas y disciplinas imposibles. Todos estos y otros incontables aspectos desagradables del comportamiento humano resultan de que la energía sexual es forzada en sistemas aptos para energías más vastas requeridas por el pensamiento, la acción o la fisiología. Recorriendo estos sistemas, la energía sexual recuerda a la corriente eléctrica que pasa a través de un cable demasiado pequeño para conducirla, el cable se calienta, primero, y por fin, puede fundirse del todo. Aquellos que comprenden emocionalmente la idea del sexo como fuerza que armoniza a todas las demás funciones y que saben vivir su vida según esta comprensión, aunque obviamente no pueden verse enteramente libres de las manifestaciones desagradables antes descritas, nunca serán dominados por ellas en la misma forma. En cualquier caso, ellos nunca justificarán tal violencia ni pretenderán que pueda tener alguna función útil, porque se darán cuenta de su origen y naturaleza. En dos formas el sexo puede convertirse en un elemento destructivo en vez de ser integrador de la vida del hombre, puede desempeñar un papel demasiado extenso o uno demasiado pequeño. Huntington traza una sorprendente descripción de las condiciones sociales en un distrito tropical de Centroamérica, en donde los jóvenes gastan todo su tiempo en planear cómo poseer a cierta mujer o cómo descansar después del éxito de tales planes. Obviamente, en un estado así, no es posible ninguna civilización, ninguna cultura, ni siquiera el mejoramiento material. Por otra parte, grandes cantidades de personas en ciudades altamente civilizadas, de hecho emplean el mismo tiempo en soñar no en la mujer deseada o en el hombre deseado, sino en el sexo en general o sobre el sexo en relación con alguna figura imaginaria de la escena o la pantalla.
Ellos no se dan cuenta de que esos sueños utilizan el fino material del verdadero sexo, gastándolo más rápidamente que en la satisfacción inmediata. Más aún, esa imaginación produce una especie de impotencia psicosexual que hace que, cuando los hombres se enfrentan a las urgencias sexuales de la vida, que nunca, en ninguna forma corresponden a la imaginación, se hallan confusos e incapaces de responder a aquellas en algún modo normal. El sentido sexual es extraordinariamente sutil, actuando a gran velocidad merced a su fina energía. La mayor parte de sus manifestaciones tienen lugar en un nivel molecular, donde los impulsos son transmitidos miles de veces más rápidamente que los de la mente. Los efectos del aroma, que también tienen lugar en un nivel molecular y, por tanto, tienen una estrecha afinidad con la función sexual y poder sobre ella, nos pueden enseñar mucho sobre esta velocidad y sutileza extraordinarias del sexo. Por ejemplo, un perfume puede difundirse a través de todo el volumen de una extensa habitación en un instante inmensurablemente breve. Esto es, instantáneamente puede envolver todo en el interior de esa habitación, desde todos los lados al mismo tiempo. Capacidades análogas corresponden al funcionamiento adecuado del sexo. La idea del amor a primera vista, de ocurrir realmente, está basada en el hecho de que en ciertos casos la función sexual puede percibir cuanto puede saberse de una persona en un solo instante. Esto se relaciona con su velocidad de acción y con la naturaleza del estado molecular de la materia con que opera. La mente lógica o la imaginativa es mucho más lenta para percepciones de esta clase. No puede seguir, controlar o estimular el trabajo de la función sexual. Solo puede inhibir su acción, interferir con ella. Y esto casi invariablemente resulta cuando la mente se ocupa mucho del sexo, ya sea imaginándolo o ya razonándolo. El verdadero sexo no puede ser mejorado en forma alguna por la imaginación o por la razón y, prácticamente, siempre es destruido por ellas o éstas lo vuelven estéril. Ya hemos mencionado a este respecto el efecto de la imaginación. Pero es necesario comprender que la introducción de demasiada razón o demasiada voluntad en los asuntos sexuales tiene exactamente el mismo efecto. Evidentemente, un hombre debe tener el suficiente autocontrol para conservar dentro de ciertos límites su expresión sexual y no gastar demasiado esta energía fina con mucha promiscuidad, o no le quedará nada para emprender otra actividad creadora. Por otra parte, es tan volátil la naturaleza de la energía sexual, que el hombre que decide controlarla para ejercitar su voluntad sobre ella, para sublimarla o algo parecido, pronto se da cuenta que no le queda tiempo para ninguna otra cosa. La lucha por conservar el sexo en su lugar, sin expresión, es como un intento de circunscribir un aroma al rincón de un cuarto. Es completamente imposible. Así que el hombre que se aprecia a sí mismo de tener mayor autocontrol emplea con frecuencia mucho más pensamiento, tiempo, energía e ingenio en el sexo que ningún otro. Nunca puede apartar el sexo de su mente y, por tanto, nunca es capaz de considerar imparcialmente cualquier otro aspecto de la vida. Cada problema, hasta el más trivial o académico, se decide en él sobre la base de la oportunidad sexual que ofrezca o prohíba. En esta forma toda su vida resulta envenenada y él sacrifica aún posibilidades y oportunidades ordinarias. Un hombre así, es el esclavo más abyecto del sexo, y sin ningún provecho ni placer. La llave de la comprensión del sexo es el conocimiento de que la energía sexual es la más fina y sutil producida naturalmente en el organismo humano. Por tanto, la energía sexual puede aplicarse a cualquier propósito, se puede expresar por sí misma en cualquier nivel. Contiene la potencialidad de formas más elevadas de creación y, también, contiene la posibilidad de destruir a un hombre, de quebrantarlo, física, moral y emocionalmente. Puede combinarse con el lado más bestial del hombre, con criminales impulsos de crueldad, odio o temor, o puede combinarse con las aspiraciones más refinadas y las sensibilidades más intensas. Y, en cualquier caso, elevará inmensamente la tendencia a la que se encuentra agregado. En forma muy misteriosa la energía sexual contiene dentro de sí misma, en un nivel molecular, el sello universal o el diseño cósmico.
Este diseño cósmico puede estar cubierto de carne, en la forma de criaturas físicas engendradas por la energía sexual de los padres. Pero, también, puede transmutarse en alguna expresión artística o literaria de este diseño cósmico o de cualquier aspecto de él que pueda llamar al artista. La energía sexual contiene la imagen de toda verdad. De ella cada hombre deriva toda la verdad de que es capaz. Este hecho de que la energía sexual contiene dentro de sí una imagen cósmica completa y, particularmente, la imagen cósmica completa del individuo del que emana, tiene otro aspecto. Cuando en el acto sexual un hombre o una mujer se abandonan, separados de su energía sexual, significa que en forma extraña ellos son separados, puestos aparte de sí mismos. El acto sexual es un extraño simbolismo de la muerte cuando el hombre y la mujer son separados, no solo de su simiente, sino de todo su cuerpo físico, del que esa simiente es sello microscópico. Muchas analogías, tanto físicas como psicológicas, sugieren que el éxtasis sexual, en el que se reconcilian los contrarios, donde el sentido de unión está en proporción con el sentido de aniquilamiento y donde uno parece perderse y encontrarse a sí mismo al mismo tiempo, puede ser un verdadero anticipo de lo que puede esperarse de la muerte. Y así como un hombre que se separa de su semen en el acto sexual tiene al instante la revelación o la experiencia de todo su ser, cae en olvido, es dominado por la desesperación o es transportado en éxtasis, así puede un hombre que se separa de su cuerpo en la muerte, ser revelado y premiado, no solo durante una hora, sino durante toda una vida. Al mismo tiempo, en la unión sexual el hombre y la mujer sin saberlo crean una imagen cósmica del todo. Las mitades separadas, divorciadas desde el amanecer de la vida, devienen por un momento una criatura perfecta, miran sus ojos a la tierra y el cielo simultáneamente, unido el ritmo de sus corazones, respirando sus propios alientos, satisfaciendo sus propios anhelos y completándose, es una nueva criatura purgada del mal y del yo y plena de un solo éxtasis, imagen de un cosmos en su perfección. Por tanto, para cada individuo, el sexo da un presentimiento de la muerte y un presentimiento de la vida perfecta, en las palabras de la parábola, es su talento donado por la naturaleza y con el que puede hacer todo lo que apetezca su ser. En esta forma el sexo proporciona una prueba o examen universal de cada ser humano y, mediante su uso, determina sus posibilidades futuras. 3. La atracción de los opuestos. Consideramos al sexo como la función que, trabajando adecuadamente, armoniza en el individuo a todas las otras funciones. Esto es, puede producir acuerdo entre todas las diferentes funciones y procesos y lograr de ellos la potencialidad más alta del material asequible. Pero esta capacidad armonizadora tiene otro aspecto. Por su naturaleza, la función sexual busca la perfección. No solo pugna por crear armonía entre las otras funciones de su organismo, sino que, también, procura completar cada una de estas funciones, para suplir lo que en ellas hace falta, para corregir alguna deficiencia y, por tanto, para crear un todo perfecto. Este todo perfecto será logrado al encontrar otro ser que puede suplir exactamente lo que hace falta a su propio organismo, función por función y que, combinado con él, constituirá el hombre completo o perfecto. Luego, el sexo literalmente es la facultad por la que, como lo expresa Platón, las almas buscan la otra mitad de la que fueron separadas en la creación. En el capítulo sobre los elementos químicos vimos cómo estos elementos eran atraídos juntos o tendían a combinarse, de acuerdo con el número complementario de electrones en su cubierta externa. Estando constituida la cubierta perfecta por un número definido de electrones, el sodio, con un electrón sobrante, corre irresistiblemente al abrazo del cloro, al que falta uno. Por otra parte, el sodio con su electrón extra, jamás podría combinarse con otros álcalis compuestos de modo análogo. Este era el principio del matrimonio de los elementos y la base de toda la química. Exactamente el mismo principio se aplica a la atracción y matrimonio de hombres y mujeres.
solo que en este caso la búsqueda de un complemento ocurre en cada función y el sentido de atracción, indiferencia o repulsión entre un hombre y una mujer es, por así decirlo, el resultado de un cálculo altamente complicado del factor de reciprocidad existente en cada función y del promedio total de todos estos factores juntos. Afortunadamente este cálculo abstruso no tiene que ser hecho por la mente lógica sino mediante la función sexual, que puede obtener un resultado correcto en cosa de un segundo aún menos. Es digno de recordarse, del capítulo sobre el hombre como microcosmos, cómo las diferentes glándulas y sus sistemas y funciones dependientes, actúan por pares, una controlando una característica masculina y la otra, una femenina. El ejemplo más obvio puede apreciarse en la pituitaria, en donde el lóbulo anterior está relacionado con la razón, la voluntad, el poder de coordinación y dominio, tanto sobre el propio organismo de uno como de sus alrededores. Y el lóbulo posterior, con los procesos internos del cuerpo, el poder del organismo para cuidarse y curarse, y para curar y cuidar a otros. Evidentemente el lóbulo anterior afecta los instintos masculinos y el posterior, los femeninos o maternales, como lo expresan los endocrinólogos. Estas dos partes juntas, forman un solo órgano. En la misma forma la tiroides y las paratiroides, o las glándulas del movimiento y el crecimiento, y la corteza y la médula de las suprarrenales, induciendo respectivamente a la lucha y la huida, representan contrapartes masculinas y femeninas. Esta unión de los dos elementos sexuales en cada una de las glándulas del cuerpo está bien representada en las imágenes del tantracismo tibetano, en donde cada dios o poder puede estar representado en unión de su Shakti o contraparte femenina. Ahora bien, cada hombre y mujer tendrán dominante uno u otro de estos dos aspectos en cada función, en proporciones infinitamente variadas. Y en cada función él o ella buscará instintivamente a uno del sexo opuesto que tenga una proporción exactamente complementaria. Más aún, puede encontrar una compañera que es precisamente el recíproco de una función, pero de ningún modo el de las demás. De esto se deriva la infinita complejidad de las relaciones sexuales humanas, las amistades platónicas, las ligas puramente físicas, la amitié amoureuse, etc. También explica por qué hombres y mujeres pueden no sentir contradicción alguna en varias relaciones con el sexo opuesto y, sin embargo, hallar totalmente imposible justificar este sentimiento ante lo convencional o ante la crítica. Las mismas causas se encuentran detrás del eterno argumento en que A ama a B, pero B, sin corresponderle, quiere a C verdaderamente. Un hombre cuyo centro de gravedad reside en una función puede encontrar a una mujer que sea en esta su complemento y que, por tanto, despierta su excitación más aguda. Pero ella, la mujer, aunque en esa determinada función es una verdadera compañera, puede tener su propio centro de gravedad en una función totalmente diferente, a la que él, el hombre, nada puede ofrecerle y donde las necesidades instintivas de la mujer pueden ser satisfechas por algún otro hombre. De nuevo, el trabajo de estas relaciones naturales todavía se complica y confunde más con las representaciones sexuales por completo imaginarias que pueden existir en la mente del hombre, en cuanto a él mismo y a la compañera deseable. Estas representaciones, modeladas según héroes y heroínas de libros, obras teatrales o cinematográficas, e influidas por consideraciones de buen tono o de moda, hacen a quienes creen en ellas particularmente sensibles a la pseudosexualidad del maquillaje exagerado, del vestido provocativo, de la conversación sugestiva, etc. Esto conduce, a su vez, a la pornografía, que nada corresponde a la naturaleza esencial del organismo y solo puede frustrar en cada ocasión sus verdaderos deseos. Como quiera que sea, el instinto sexual de cada individuo debe continuar en la búsqueda de un ejemplar del sexo opuesto que pueda proporcionar simultáneamente su completo a cada función. Y la atracción se experimentará con intensidad creciente a medida que la mujer, o el hombre, encontrada se aproximó a este ideal. Una mujer que es su complemento o casi su complemento en todas las funciones, siempre dará origen en el hombre a un sentido inagotable de fascinación y misterio, y siempre deberá constituir para él un ideal, esto es, aquel por el que él mismo se completa y perfecciona.
Cuando hombres y mujeres escuchan por primera vez esta idea, comienzan de inmediato a soñar en tal compañero ideal, en éxtasis imaginativo de complementación y sobre su infortunio de tener un compañero real tan alejado de este ideal. Este es un gran error. Porque en la vida real tales atracciones intensas, si se encuentran por casualidad, se ve que con más frecuencia acarrean desastre y tragedia que satisfacción completa. Y aunque traigan algún breve periodo de intenso éxtasis y comprensión, todavía el complemento perfecto puede ser muy inapropiado compañero de vida. Pues aquel ocupará demasiado la atención del hombre, impidiéndole pensar seriamente en algo más o que aprecie otras posibilidades y deberes en su verdadero valor. El ser de la mayoría de hombres y mujeres no es suficientemente fuerte para enfrentarse a los problemas que derivan del encuentro del complemento de cada uno. Más aún, esos sueños impiden muy efectivamente al soñador reconocer al hombre o mujer real que constituye su complemento, aun en el caso de encontrarlo. Porque soñando así estará dormido, y dormido no podrá reconocer ni lo que más desee. Las relaciones entre los sexos solo pueden comprenderse bajo la base de tipos planetarios. Y los tipos planetarios solo pueden reconocerse si uno está despierto. 3 de estos tipos, el lunar, el venusino y el jovial, son predominantemente femeninos en su naturaleza y el ideal más generalizado de belleza y perfección femenina gira eternamente entre ellos. Diana representa el ideal de mujer lunar. Afrodita de mujer venusina, Juno, de mujer jovial. Mientras que en forma complementaria, el ideal popular masculino se desplaza de uno a otro de los 3 tipos viriles, el mercurial, el marcial y el saturnino. Una vez más es el arte el que nos proporciona muchos indicios acerca de estos tipos y de la atracción sexual natural existente entre ellos. Porque el artista siempre se inclina a pintar hombres de su propio tipo, y mujeres del tipo que más intensamente le atrae. Y el artista triunfador, deliberada o casualmente expresa los tipos ideales de su época, porque precisamente en el reconocimiento de estos reside su éxito. De este modo, con mucha frecuencia el arte revela las leyes fundamentales del tipo, con mucha mejor claridad que la vida, donde son raros los tipos puros y la infinidad entre los tipos se confunde por la imaginación, el convencionalismo, el temor, la pretensión y el interés material. Divagando por galerías de pinturas, notamos pronto que la mayoría de los artistas no solo pintan siempre los mismos tipos, sino que pintan el mismo tipo de hombre en combinación con el mismo tipo de mujer. Por ejemplo, vemos que Durero y el Greco pintan hombres altos, enjutos, ascéticos, saturninos, con mujeres apacibles, redondeadas, pálidas, lunares, que el Veronese y Rubens pintan hombres fieros, rudos, marciales con mujeres llamativas y junescas. Que Correggio, Fragonard y Boucher pintan jóvenes delgados, mercuriales con tiernas diosas venusinas. Y esto no es accidental, porque tales combinaciones de tipos son verdaderamente naturales y fundamentales. Sin embargo, en la vida la situación no es tan sencilla. Porque, como sabemos, gente de cualquier sexo puede pertenecer a cualquiera de los 6 tipos y puede haber mujeres mercuriales o marciales, que aún siguen siendo muy mujeres, y hombres lunares o joviales que, empero, siguen siendo muy hombres. Al mismo tiempo, en estos casos, el sentido del sexo no está tan claramente definido, no es tan exclusivo, por así decirlo. Y si consideramos que Venus sea el ejemplo de mayor feminidad y el de Saturno el de mayor masculinidad, podremos comprender por qué la mayoría de las tendencias hacia la homosexualidad se encuentran, por una parte, entre hombres venusinos y, por otra, entre mujeres saturninas. Esto no obstante, el círculo de tipos que elaboramos cuando estudiamos la psicología humana y que, entonces, mostramos que reflejan un modelo cósmico, puede arrojar una gran cantidad de luz sobre esta cuestión de la atracción de los contrarios, pues, si doblamos este círculo por la mitad, es claro que los tipos se disponen por sí mismos, tanto diagramaticalmente como en realidad, en 3 parejas de esa clase. El saturnino es el contrario del lunar. El jovial es el contrario del mercurial y el marcial es el contrario del venusino. Esto representa la combinación de la atracción máxima.
Tales parejas gravitan naturalmente juntas, sea ya en el amor sexual, en la amistad, darle el gusto de la rapidez, la ligereza, la agilidad y la dedicación de que ella carece. Y en la misma forma la mujer jovial, que ama y admira el valor del hombre marcial, puede comenzar a dominar su violencia y conducirlo hacia la comprensión y la tolerancia. Al estudiar a hombres y mujeres en la vida real a la luz de esta secuencia, vemos que la asociación más duradera y permanente surge cuando una de las partes, el dirigente, por decirlo así, está toda una etapa más adelante de la otra. Así Venus puede conducir a la Luna, Mercurio conducir a Venus, Saturno conducir a Mercurio, Marte conducir a Júpiter. Porque en tales combinaciones, si ambos procuran por igual moverse avanzando hacia el tipo siguiente, ambos quedarán tan mutuamente atraídos entre sí y tan complementarios como antes. Y solamente si uno deviene fijo y queda atrás, cesarán de poseerse y de ayudarse el uno al otro. En verdad son posibles otras combinaciones sexuales de tipos, y aún pueden provocar el éxtasis y gran comprensión. Pero pocas tendrán la permanencia y calidad de asegurar la creatividad que pertenece a la unión de aquellos que naturalmente siguen el uno del otro. De estas puede decirse que producen crecimiento, donde las producen explosión. Todavía entre otros tipos las relaciones sexuales son ilegítimas de un modo diferente, ilegítimas porque no existe en absoluto el sentimiento sexual. Y, si se las intenta, solamente podrían violar la naturaleza sexual de los interesados, dejándoles profundas heridas psíquicas difíciles de cicatrizar, porque la función sexual es de aquellas en la que es muy peligroso el fingimiento. Y la mayoría de las anormalidades resultan de fingir que no existe atracción sexual, donde debe existir por razón de tipo, o que exista la atracción, donde por razón de tipo no puede existir. Por otro lado, merced al sexo, donde éste se conserva puro y sin pervertirse, se da a hombres y mujeres la comprensión de las más grandes leyes del universo y, como si fuera, por derecho de nacimiento. Por esta fuerza, si la respetan, están capacitados para discriminar entre lo que es bueno y lo que es malo para ellos. Por esta fuerza, si permiten que les enseñe, pueden ser conducidos por la senda del desarrollo humano, a través de todos los tipos, hacia la perfección. Por esta fuerza, si mantienen lejos de sí cuanto es negativo, les está concedido gustar por breves momentos y en una conexión, aquellas sensaciones de éxtasis y de unión, que son de la naturaleza de la conciencia más alta. Por el sexo puro el hombre ordinario puede ganar en un momento lo que el asceta se niega durante años a alcanzar, lo que el santo implora sentir durante una vida. Pero esto solamente a condición de que se aproxime al sexo libre del temor, de la violencia y de la codicia. Y a condición, también, de que no niegue después de todo cuanto ha aprendido en el sexo sino, por el contrario, permita la comprensión alcanzada pase a todos los otros aspectos de su vida, madurándolos, armonizándolos y también enriqueciéndolos. Para el hombre la mujer debe ser aquello que le recuerde de dónde vino. Para la mujer el hombre debe ser aquello que le recuerde hacia dónde irá en adelante. Juntos deben recordar el uno al otro del principio y el fin, del todo y de la perfección.